Rodeado de montañas y ríos se encuentra Laos, un país del sudeste asiático sin salir al mar que destaca por su tranquilidad y parajes naturales. Un lugar espiritual a la vez que festivo, donde es posible perderse entre su abundante vegetación. Una región donde no solo encontramos a un pueblo, sino a un sinfín de diferentes etnias, algunas veces enclavadas en algún tiempo remoto. Este es nuestro paso por el norte de Laos. Durante 2 semanas recorrimos desde su capital hasta las tierras remotas del nordeste del país. Un viaje donde abunden las montañas, los árboles y los templos budistas. Junto a mí empezamos nuestro viaje aterrizando en la capital de Laos, Vientiane. Esta capital no goza de rascacielos o de un centro financiero, es más bien una ciudad pequeña donde es posible caminar para ver algunos atractivos turísticos. Y es que esta ciudad, pese a que fue fundada hace 500 años, no tuvo mucha importancia hasta la llegada de los franceses. Los galos proclamaron Vientiane como la capital del protectorado de Laos. En los años siguientes, al estar escasamente habitada, se animó a los vietnamitas a migrar a la ciudad. Es por eso que más de la mitad de la población procedía de Vietnam en el año 1943. Tras la independencia de Laos en el 1953, Vientiane se convirtió en la capital del nuevo país. Para conmemorar tal hecho, se construyó el Pathusai, un arco de triunfo que se asemeja a los arcos de triunfo de Francia, pero eso sí, con un toque laosiano. Estamos en un nuevo país, bienvenidos a Laos. Esta ciudad es Vientiane y es la capital de Laos. Tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Ya podemos ver que Laos, a comparación con otros países del sudeste asiático, tiene mucha menos población. Y es que aquí el territorio es mucho más abrupto, tiene mucha más montaña y aparte no tiene salida al mar. Y lo estoy notando bastante porque esta ciudad, para ser la capital, se ve muy tranquila si lo comparo con Vietnam, que allí es una locura. Aquí, por ejemplo, es todo mucho más tranquilo. Eso sí, no encuentro tantos sitios para comer como allí. Luego también esta ciudad hace frontera con Tailandia por el río Mekong, ese río tan famoso también de aquí del sudeste asiático, uno de los más largos y anchos de Asia. Y en esta ciudad tampoco vemos muchos rascacielos, son todos los edificios así bastante bajitos y hay bastante espacio también para caminar y para circular. Y bueno, bien, vamos a ver qué nos depara este país. Similar, many things similar, seem similar. Hello, here's the Mekong River. And I'm in Laos now, but I also stand next to the Thailand. Aquí podemos ver cómo el cristianismo no ha calado tanto como sí lo hizo en Vietnam. En Laos, casi todos son templos budistas. This is the first time I see this kind of tiny size of coconut. You can compare with these ones. By my knowledge, maybe this one is not sweeter than this one. And they look old enough, so the meat inside would be like thicker and the taste would be more tasty and sweeter. And I bought one right here. Let me try. Yeah, tasty. And can you see the meat inside here? Thicker. So it means they are old enough. Seguimos nuestro camino dirección norte hasta Van Bien. En esta ocasión, cogimos una minivan que se demora unas 3 horas en llegar. Este pequeño pueblo ha sido construido sobre todo para el turismo. Nos ofrece una gran cantidad de actividades por hacer. Descenso de ríos en kayaks, exploración de cuevas, caminatas a miradores y mucho más. Muy buenas de nuevo, ahora mismo me encuentro en Van Bien, que queda como a 2 horas de Vientiane. Y este lugar, la verdad, que es de lo más turístico de aquí de Laos. Aquí podemos encontrar un montón de turistas y sobre todo a backpackers. Hay mucha gente joven, así que ya me estoy empezando a sentir un poco viejo, la verdad, señores. Y esta ciudad es bastante conocida por su turismo de aventura y es que hay bastantes actividades para hacer. Nosotros vamos a hacer nuestros tours que incluyen varias actividades. Una de ellas es kayak y luego también vamos a pasar por unas cuevas en unos tondos, que la verdad que me sorprende bastante esto porque nunca lo he hecho. No sé cómo le llaman, parece que algo así como river tubing, cosas así. Bueno, ¿qué más tenemos también? Pues también tenemos zipline, también tenemos algunos hikings con unos bonitos miradores de estas montañas, que la verdad que son espectaculares. Estas actividades y tours las podemos encontrar por todos los sitios aquí, por todas estas agencias de Van Bien. Muy fácil de encontrarlas y la mayoría de gente hace esto. Y luego también pues podemos alquilar una moto para recorrer los alrededores. Pero bueno, estoy viendo que pues aparte de un pueblo pequeño hay mucho backpacker y mucho turista en general. Pero que hay más turistas que gente local. Daos cuenta que es bastante pequeñito este lugar. Otra cosa que también es conocido bastante Van Bien es por los globos aerostáticos que podemos ver tanto al amanecer como al anochecer. Y según me han dicho, es de los sitios más baratos del mundo para poder hacerlo.
It's like a small market, open in the morning, maybe just a few hours, maybe 2 or 3 hours, and then they will go home and do some housework. And I saw lots of kinds of different vegetables that I cannot see in Vietnam. And this like look like a grilled rice. They put rice into the bamboo tree, and they will steam it up or maybe like grill like that. Laos people, they call this rice noodle soup. The taste is really good because I tried some, and with some piece of pork. Okay, enjoy it. Aquí en Laos también encontramos el clásico baguette, como en Vietnam. Le llaman banh mi, aquí no sé cómo lo llamarán. Pero bueno, nos lo han plastificado. A ver qué viene. ¿Qué tiene dentro? Un poquito de carne. Uy, sobre todo carne, ¿ah? Carne y pimiento, ya está. Y luego salsa picante. Empezamos un nuevo día. Vamos a escalar el Nam Sai Viewpoint, un punto bastante famoso donde podéis tener unas vistas tremendas de Van Bien. Are you ready for this? Yeah, not ready, but yeah. ¿Are you okay? Ya sufre un poquito de vértigo, pero lo ha superado. ¿Prueba superada? Yes. El francés Jean Renoir visitó este país durante su periodo colonial y, tras quedar fascinado y algo influido también por el romanticismo de la época, escribió las siguientes frases. En Laos, uno siente que las civilizaciones chocan, pero no se destruyen. En lugar de eso, se fusionan en algo único. Más tarde, durante la Guerra de Vietnam, ciertos países descubrieron el poder estratégico de esta región para el control del sudeste asiático. Estados Unidos creía que si Laos caía bajo el influjo del comunismo, la mayor parte del sudeste asiático caería junto a ellos, provocando así un efecto dominó. Por otro lado, en la China de Mao, la importancia de Laos residía en ser una región muy extensa pero con muy poca población, algo anormal en una China masivamente poblada, además de ser un punto estratégico para el desarrollo del comercio con otros puntos del sudeste asiático. Yummy? Huh? Yummy? I bet you like the most favorites. No, a lot of proteins. Go for it. Okay, 1, 2. Only one? Yes. Savage. It's a real Amazon. Oh, really good. The taste is really, really good. How about this one bigger? It's the same price. One at a time. The same, but it's like not totally, how to say, like this, and half. Like half long. But they are dead, so it's not the same as it alive. The same. You want to yeah, try? yeah. Hey. But please don't waste my food. Good, right? Tasty, it's like creamy, the meat is like. Hey, don't put it away. What do you think about Lao women? You told me that they are beautiful, right? Are you agree with? Yeah, right. What? What? Hey, so No. have you ever staring at them? Hey. Yes, 1 second. 1 second. Yeah, you need to admire beauty. You cannot do say it even 1 second, that. okay? You need to admire beauty. So, but they are beautiful or not? No, just staring at only me, okay? Okay, so all the Vietnamese women are beautiful. The most. Estamos por los alrededores de Van Bien, hemos cogido la moto y nos hemos alejado un poquito de la ciudad para venir hasta aquí, hasta este río donde se puede comer algo. Y Mi ha encontrado unos cuantos animalillos de estos comestibles, así que los ha comprado y ahora nos va a enseñar un poquito cómo es. Adelante, Mi de la jungla. I'm trying some like a tiny size of frogs. But I guess they put some flavor right here, like ginger or maybe garlic. I guess so, but let me try first because I'm not sure that what taste they make.
They have ginger, salt, garlic, and lemongrass. Nice, the taste is really nice. I love it, yummy. And this is the first time I tried this tiny frogs. So what is it? It looks like a bird, I guess so. Never get full, me. Always can eat more. Yeah. These strings can always eat it. Let me try. Smell is good. And the taste is like the same with the taste they make with the frogs. But he's spicy a bit. Maybe they put some chili because I see some red color here. But the taste is yummy. I love it. They use some banana leaf to cover this bamboo tree. And what kinds of food inside here? Oh, so good. Frog, the size bigger. Cái vị này khác. The taste is like different, not salty, but we like with like some herbal. Nos vamos de Van Bien rumbo a Luang Prabang y no nos vamos de cualquier forma, nos vamos en tren y en primera clase. Y hostia, me diré, coño Raúl, ¿qué haces tú yendo en tren en primera clase? Pues sí, se ve que aquí vienen muchos chinos y llenan todas las plazas de tren disponibles. Entonces hay que reservar con bastante antelación porque si no, no queda nada. Así que lo único que nos ha quedado disponible han sido 2 plazas de tren en primera clase. Vamos a ver qué tal es. No sé, quizás estaba esperando demasiado, pero bueno, no sé, me esperaba mejor un masajito, un café, nada más entrar. Bueno, pero está bien, por lo menos los asientos son cómodos y amplios. Luang Prabang nació como un centro espiritual para el budismo y el hinduismo, donde podemos encontrar gran cantidad de templos y de monjes deambulando por sus calles. Su nombre actual se debe a que hace años el reino recibió un regalo de los Gemeres, una estatua de Buda conocida como el Prabang. Este artefacto sagrado se acabó convirtiendo en el símbolo de la ciudad. Luang Prabang tuvo su apogeo durante el siglo XVII, teniendo incluso embajadas diplomáticas con países como Francia y Holanda. Durante el siguiente siglo, Laos estuvo dividido en 3 reinos, siendo Luang Prabang uno de ellos. Sin embargo, fue debilitado por constantes conflictos con los siameses y birmanos. No fue hasta la llegada de los franceses que el país se volvió a unificar y Luang Prabang siguió conservando su importancia religiosa y espiritual. En el año 1995, esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad. A día de hoy, y gracias también a la construcción del tren chino, son miles los turistas que vienen a visitar Luang Prabang. Aquí tenemos de nuevo el famoso río Mekong, ya lo hemos visto varias veces en este viaje. La primera fue en Vientiane Chăn y ahora lo tenemos también en Luang Prabang. Aquí, como no, está un poquito más estrechito, pero eso sí, conserva el mismo color que hemos visto siempre, que es así como marroncito. And here you can see like many like number on the stick, like this. And sometimes when you confuse something and you want to like some answers about your life, your future, your relationship, health, family, many problems that nobody can answer you, you can like make a prayer with the Buddha, like you stand on your knees in front of the Buddha and you read about your full name, when you were born, about your year, your zodiac, and then you pray. When you pray about the question you want to ask, and then you shake like this. Shake until the stick go out of this box and then fall down the floor and follow the number on the stick like this, and they will search the number on here and they will have the paper and they will explain and give you an answer that you want to ask for. Bueno, las únicas palabras que hemos aprendido de aquí de la lengua de Laos. What are the words that we learned from Lao people? Like want to say hello is sabaidi. Sabaidi.
y también gracias. Thank you. Thank you. Gracias is ขอบใจ Khop chai and thank you very much. Gracias mucho ขอบใจหลายๆ Muchas ขอบใจ gracias. เด้อ Khop chai lai lai, khop chai da. I don't know how to cashews. Cashews really You know in Spanish? I don't know Can you again Anacardos. Really ugly name, yeah. Anacardo. Anacaro. Okay, I know. And do you know in Vietnamese we call hạt điều? Look at this. Yummy. You want to try? Does it look like a cricket or what? Similar, right? Yeah, similar. Let me search some information and translate later. Crunchy. Oh my god. I love them now. How much for one? 30. Okay, I'm gonna try one to see. Hey, don't tell me like you want to try. Really? Yeah, I'm ready for everything, you know? Yeah, open your mind. Everything. Open your mind. Oh, Huh? What the nice, taste now? huh? Nice. Nice. Okay, so will you buy? Will you support her? Yeah, we can buy one, right? Yeah, a second. Estamos en uno de los lugares naturales más famosos de aquí de Luang Prabang. Se llaman las Quan Si Waterfalls y esto está a reventar de gente. Pero aquí estamos para disfrutarlo. Mirad qué color azul tan bonito tiene el agua. Hola a todos, vamos a comer un simple pescado aquí, pero es una de las comidas más típicas de Laos. Es un pescado a la parrilla y lo cocinan con un palo, como si fuera un espeto. Y luego aquí algo muy común que estoy viendo de Laos es que el arroz siempre lo sirven con este potecito tan bonito. ¿Ves? Ese es el sticky rice, que es lo más típico de Laos. Tengo que decir que aquí en Laos es el país donde veo más gente conduciendo la moto sin casco. Luego otra cosa que me he dado cuenta es que hay un montón de letreros donde se venden tierras o se rentan también y está escrito en inglés y en chino, aparte del idioma de aquí. Entonces supongo que esto también es un llamamiento para los extranjeros de comprar tierra. Si queréis veniros a Laos a vivir, ya sabéis, coged el número de teléfono y a ver qué tal. So maybe we have the harbor here. Hemos pagado 15.000 kips para ir a la cueva. Y bueno, solo hay que cruzar el río, es lo único que hay que hacer. So me is tired. Look, she found a place to take a nap. Ella sí que sabe hacer la siesta. Ajá. Mejor es que No. lleva mucho tute este viaje, ¿eh? No. It's too much for you this trip. No. Too many things. Sí, I'm tired. Bueno, señores y señoras, ya llevamos aquí 2 días en Luang Prabang y la verdad que esta ciudad tiene mucha pinta de espiritualidad porque tiene templos por todos los lados, que aquí les llaman los Wats. Eso sí, cuando ya vemos 3 o 4 templos, todos los demás templos son muy parecidos, así que no hace falta verlos todos, con unos cuantos ya hay bastante. Y bueno, hemos recorrido un poco la ciudad, que la verdad me recuerda mucho a Hoi An, en Vietnam, pues una ciudad así muy antigua y las casas son bastante parecidas, eso sí, lo tienen muy bien cuidado ya que es súper turístico. Veo sobre todo muchos chinos por todos lados y luego también pues podemos ir a ver unas cascadas que son las del Quan Si, que la verdad que tienen un color azul así espectacular, que supongo que serán los minerales que tiene dentro del agua. Luego también hemos ido a 40 minutos de aquí de Luang Prabang hasta un templo que está dentro de una cueva, que la verdad que también las vistas allí son espectaculares. Y una cosa que también sorprende mucho de Luang Prabang es que hay muchos monjes budistas por todos lados y es aquí un lugar ideal, sobre todo por las vistas que tiene esta ciudad, para meditar o aprender cosas de budismo. Eso sí, también hay que decir que en cada país de Asia el budismo es un poquito diferente, tiene sus propias costumbres. Aquí, por ejemplo, en Laos y en específico en Luang Prabang,
Los budistas se levantan por la mañana a las 6 de la mañana y hacen lo que se llama el almsgiving. Lo que hacen es ir por las calles y los turistas dan un poquito de comida a los monjes. Pero eso sí, en los últimos años se ha vuelto demasiado turístico, es algo que ya la gente no lo recomienda hacer. Luego alojarnos aquí es bastante fácil, sobre todo si eres un mochilero, porque hay muchos hostels, pero si quieres una habitación privada ya te cuesta un poquito más caro, es algo más caro de las otras ciudades que he estado por aquí, por Laos, ya que es bastante turístico, y hemos pagado alrededor de unos 20 euros la noche. Eso sí, está bastante cerca del centro, así que es ideal porque se puede ir caminando a todas partes. Desafortunadamente tenemos una baja en este viaje. Mi se va porque tiene unos problemas de la espalda y no puede viajar distancias muy largas en autobús o en barco, que es lo que teníamos previsto, así que nos volveremos a ver en Hanoi. Pues yo cruzaré la frontera entre Laos y Vietnam por tierra y ella volará desde Luang Prabang a Hanoi. So sad, no? No sad. No sad. Happy. No sad. Oh, she's happy to come back to the country, to Vietnam. Yeah. Adiós. Un nuevo día y toca despedirse ya de Luang Prabang, de esta hermosa ciudad, para conocer un sitio mucho más pequeño que se llama Nong Kiau. Y eso sí, tenemos 4 horas y media en minivan, así que se va a hacer un poquito pesado. Nos adentramos en una de las regiones más remotas de Laos donde el acceso ya presenta más dificultades. La escabrosa carretera que une Luang Prabang con Nong Kiau nos demuestra cuánto le falta de desarrollo a este país si lo comparamos con sus vecinos. Aunque gracias a Dios, según nos cuentan, la carretera está en mejores condiciones ahora que antes. Aquí ya vemos poca civilización, son muy pocos los poblados que encontramos por el camino y los que habitan tienen muy pocos habitantes. Nong Kiau, sin embargo, es un oasis para el turista mochilero que llega hasta aquí. Su única calle está impregnada de guest house y restaurantes. Además, tenemos algunos senderos para hacer por nuestra cuenta con algún tour, ideal para aquellos que buscan algo de aventura. Por aquí pasa el tranquilo río Nam O, uno de los más largos de Laos y conocido por su importante papel para la vida cotidiana de las comunidades locales. Atravesar este río desde Nong Kiau hasta Muang Kua nos ofrece una alternativa diferente de viajar, contemplando paisajes naturales y pequeñas comunidades locales. Buenos días, ya son las 9 de la mañana y hoy he pasado una linda noche aquí en este pueblito tan pequeño llamado Nong Kiau, que yo pensaba que no habría tanto turista, pero la verdad que podemos encontrar bastantes turistas, sobre todo mochileros, y desde aquí nos dirigimos río arriba para ir hasta Muan Noi, que es un pueblecito más pequeño que este incluso, pero que no se puede acceder por ninguna carretera, solo se puede acceder por barco o caminando, si un caso. Así que nos esperan como 2 horitas en barco y pasaremos la noche en este pueblito de Muan Noi, exploraremos un poco la zona y al día siguiente volveremos a navegar hasta Muang Kua y de ahí podremos cruzar la frontera con Vietnam. Eso sí, este río, el Nam O, dicen que es también de los más bonitos de aquí del sudeste asiático y es un imperdible. Así que va a ser toda una experiencia y una aventura recorrer este río en barco. La mayoría de la gente hace solo el trayecto que va hasta Muan Noi, un pequeño pueblo que no tiene acceso por carretera y que ahora se ha convertido en un destino para hippies y mochileros. Tiene un ambiente tranquilo y acogedor que pocas veces he sentido en el sudeste asiático. Ya estoy en este idílico pueblo de Muan Noi, aquí este remanso de paz y bueno, al final esta mañana he comprado los 2 tickets. Uno para llegar hasta aquí, que ha sido como 1 hora en barco y el precio ha sido alrededor de unos 3,5 euros. Y luego también he cogido ya el barco para mañana, de aquí a Muang Kua, que va a ser más largo, no sé cuántas horas van a ser, pero el ticket me ha costado como 15 euros, un poquito más caro. Y aquí no tenía yo ningún alojamiento ni nada reservado, ya que tampoco hay mucho por internet, así que lo mejor ha sido llegar aquí y ver qué pasaba. Así que nada más llegar una mujer me ha venido, me ha preguntado si tenía alojamiento, le he dicho que no y me ha llevado a este bungalow, que la verdad que está tremendo, con unas buenas vistas y también como por 10 euros o así, así que genial. Desde Muan Noi se puede ir caminando hasta el pequeño poblado de Bana. El camino pasa por algunos cultivos de arroz y queda rodeado de montañas cársticas. En el pueblo de Bana también podemos encontrar alojamiento e incluso algún restaurante. Es que al final, el turismo es lo que más rendimiento da a estas comunidades.
En las últimas décadas podemos comprobar cómo China ha estado metiendo la cabeza cada vez más sobre este territorio para expandir su influencia económica y geopolítica en el sudeste asiático. Estos proyectos forman parte de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, un plan acordado en China en el año 2013 que busca la mejora del comercio terrestre y marítimo en Asia, Oriente Medio y África, con proyectos como carreteras, puentes, gasoductos, puertos, vías férreas y centrales de energía. Su participación en Laos la podemos ver con el reciente inaugurado ferrocarril que une China con Laos, o la gran presa construida en el río Namou. Estas infraestructuras, pese a que pueden ayudar a largo plazo y a facilitar el comercio con China, también tienen su parte negativa, y es que la deuda económica acumulada es bastante significativa, lo que preocupa bastante a una población tan empobrecida como es la de Laos. Además de eso, hay que tener en cuenta el impacto ambiental que genera y los múltiples desplazamientos de comunidades nativas que viven de los ríos. Aunque no es este el mal de todos los procesos de civilización, ¿vosotros qué opináis? ¿Es mejor la preservación o la mejora de la civilización? Os leo en los comentarios. Hoy es un nuevo día aquí en Muan Noi, he subido hasta este viewpoint que se llama el Fan Noi Viewpoint y bueno, la verdad que no sé si podéis ver algo raro en mi cara, pero es que subiendo para acá me han picado como 4 avispas. Tengo 3 en el brazo, que no veas cómo pican. Y bueno, la primera de todas ha sido aquí en el ojo, he sentido algo en el ojo y de repente ¡boom! Bueno, me ha picado aquí justo debajo del ojo y no sé si se puede ver o qué, pero no sé, noto como un multito, ¿eh? Menos mal que no soy alérgico a las avispas, si no ya estaría corriendo al hospital. Mira, mira. Hostia, tengo la cara deformada, tú. No, me quedaré así por el resto de mi vida, tío. Esto es la jungla, chavales. Hay que sobrevivir. Al día siguiente seguí mi camino por el río Namou. Esta vez éramos menos turistas que nos dirigíamos hasta Muankua. Después de colocarnos en 2 barcas y tener algunos problemas de coordinación, empezamos un trayecto que se alargaría por 5 horas. Sin embargo, las barcas están hechas con materiales básicos y motores anticuados. Una de las barcas tuvo problemas con el motor y con el agua que empezó a escurrirse por dentro. Pese a todo, los problemas pudieron ser resueltos, no sin antes acabar con la paciencia de algún que otro turista francés. Durante el trayecto podemos ver algunos poblados que parecen esconderse tímidamente entre la espesa vegetación a ambos lados del río. Laos no fue abierto hasta el turismo hasta el año 1989, después de años de aislamiento político debido a su régimen comunista. Durante los primeros años se requerían visados especiales para poder acceder, y no eran muchas las zonas que se podían visitar por el peligro que representaban todas las minas esparcidas por el país. Pese a todo, durante los últimos años se han ido creando nuevas zonas seguras libres de explosivos, como las que se sitúan cerca del río Namou. Después de Muankua, viajé hasta Hanoi por carretera, lo que me llevó 3 autobuses diferentes con 15 horas de camino. Pero eso ya es otra historia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte si no lo has hecho aún. Hasta la próxima.